bendiga a cada uno de ustedes. Le damos las gracias por permitirnos llegar a su hogar. Le damos las gracias por tomarse ese tiempo de poder ver este video, en el cual esperamos que sea de gran bendición para su vida, para su familia, para su casa. Y queremos compartir el día de hoy este tema basado en lo que vivimos como iglesia hoy en el siglo XXI, hoy en nuestra sociedad, hoy en nuestra actualidad. Cómo vivimos los creyentes, cómo vivimos los cristianos hoy en día. Y es lamentable ver, y pudimos verlo nosotros como iglesia, basados en la palabra, ¿no? Empezamos a escudriñar la palabra y pudimos darnos cuenta de algo que la iglesia de hoy, y hablamos de la iglesia en general, de la iglesia universal, que la iglesia de hoy está tan ajena a lo que es la iglesia de Dios basada en la palabra, que estamos tan distantes de la iglesia que Dios demanda. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha ido deteriorando el evangelio. Nada tiene que ver la iglesia de hoy, del siglo XXI, con la iglesia del libro de los Hechos. Nada tiene que ver la iglesia de nuestra actualidad con la iglesia que hace referencia en la primera y segunda carta de Tesalonicenses. ¿En qué momento se fue deteriorando el evangelio? ¿En qué momento fueron cambiando las costumbres como iglesia? ¿En qué momento cambiamos las cosas buenas de las que habla la palabra por las cosas novedosas, por las cosas diferentes? Y es entonces que muchos de los creyentes hoy en nuestra actualidad se han dejado engañar por falsas doctrinas, por falsos maestros, por corrientes filosóficas que han tenido más auge en el momento. Entonces se cumple, ¿no? lo que la palabra nos había advertido, que vendrían tiempos peligrosos, que vendrían falsos maestros y se introducirían dentro de la iglesia y apartarían a muchos de la verdad. Incluso muchos de los hijos de Dios iban a ser arrastrados en estas nuevas doctrinas, en estas falsas enseñanzas que no tienen un fundamento bíblico. Entonces es de esto de lo que quiero hablar. Quiero hablar de cristianos engañados, se llama el tema. Y es lamentable, pero es algo muy real, es algo que tenemos que ver como iglesia y tenemos que velar por ello. Los pastores tenemos que velar por esta situación que está pasando en nuestra actualidad y enseñar a la ley que Dios nos ha encomendado, porque es el único medio que tenemos. La palabra de Dios es la única herramienta que nosotros poseemos, en la cual puede Dios traer luz a nuestro entendimiento y no dejarnos engañar por otras doctrinas. Entonces, primero que nada quiero hacer referencia de esto, que muchos de los cristianos viven engañados, empezando porque no vivimos ya bajo el modelo de Jesús, porque no nos regimos ya bajo la palabra, ¿sí? Se ha dejado de enseñar el evangelio en su forma esencial y en su forma primaria, como lo determina la palabra de Dios, y nos hemos convertido en la iglesia de hoy como los atenienses. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, que cuando Pablo estaba en Atenas, dice en el capítulo 17, verso 19, dice: y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber de qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Así eran los atenienses. No les llamaba la atención, sino solamente algo nuevo, algo novedoso. Y así se han convertido los cristianos. Ahora les llama la atención las cosas novedosas, les llama la atención las cosas nuevas. Y sale un pastor predicando unas cosas diferentes, novedosas, cosas de la supuesta revelación. Y ahí va la iglesia, en pos de escuchar las cosas diferentes. Y es eso que ha dañado a la iglesia, es eso que ha deteriorado a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no vivimos como los rudimentos de la palabra, porque ya no vivimos conforme al evangelio de Jesús, porque ya no vivimos conforme los apóstoles que enseñaron, sino que hemos adoptado nuevas costumbres, hemos adoptado nuevas enseñanzas, hemos adoptado nuevas metodologías y hemos permitido que estas adentren dentro de la iglesia. Y sin darnos cuenta, le hemos dado la espalda a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque vamos en pos de cosas nuevas. Pero no debemos, iglesia, de hacer cosas nuevas. No debemos de hacer cosas novedosas dentro de la iglesia para que la gente venga. Ese es un error. Eso es un error y pagaremos las consecuencias. Si no, antes bien debiésemos de ser lo antiguo. Antes bien debiésemos de volvernos a la palabra, de retornarnos a la palabra y hacer como Jesús nos había enseñado. Hacer como la palabra de Dios
vivir como la palabra de Dios nos demanda. Cada vez que el Evangelio se va deteriorando, y el Evangelio no es otra cosa más que buenas nuevas de salvación. A esto vino Jesús, y es algo que debemos de tener bien claro. Jesús no vino a otra cosa, sino a salvar al mundo de sus pecados. En una ocasión le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el verso 17, en el verso 2 de la segunda carta, lo que has oído de mí, en el capítulo 2, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, pues tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. En esta ocasión, Pablo le enseña a Timoteo que él tiene que aprender a padecer, hermano. Eso es lo que Jesús, parte de la enseñanza, parte de los consejos que le daba a este pastor inexperto, este pastor joven. Y le dice: tú como buen soldado, aprende a sufrir penalidades. Y hoy a la iglesia se le enseña que no deben de sufrir, que no es de cristianos padecer. Y está sufriendo, y ven a Cristo, y ven a Jesús, y Él va a terminar con todo tu dolor. Y ven a Jesús, y Él va a obrar en esa situación que están pasando. Y muchos vienen, hermano, a buscar a Dios en las iglesias, pero vienen con una expectativa errónea, vienen con una esperanza errónea, hermano. ¿Por qué? Porque ya se les enseña a los cristianos que los cristianos no deben de sufrir, que los cristianos no deben de padecer. Pero eso es solamente una mentira, hermano, y es una enseñanza que no tiene un fundamento bíblico. Porque en San Juan capítulo 16, en el verso 33, hermano, Jesús dice las siguientes palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús enseña lo siguiente: que en el mundo tendremos aflicción, y la aflicción conlleva todo lo que es la adversidad, conlleva todo lo que son las tribulaciones. Nos dice Jesús que vamos a padecer cuando estemos en esa tierra, porque la vida es difícil, la vida es cruel en ocasiones, pero más sin embargo tenemos nosotros en quién confiar. Podemos confiar en el Señor, que vengan las pruebas, vengan las tribulaciones, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero los cristianos de hoy ya no queremos padecer. Apenas viene la prueba, apenas viene la adversidad, y ya estamos reprendiendo y cancelando toda prueba, y cancelamos toda enfermedad, y cancelamos toda deuda, cancelamos todo conflicto. Entonces, pues, ¿cuándo va a crecer nuestro carácter? ¿Cuándo va a ser refinada nuestra fe? Si apenas llegan las tribulaciones y ya las estamos desechando. No queremos nada con las tribulaciones, no queremos nada con las adversidades. Entonces, ¿cuándo hemos de comprobar el poder y la fidelidad de Dios en nuestra vida? Si apenas llega la situación adversa y ya nosotros queremos desecharla. En 1 de Pedro le advierte esto a la iglesia, a los expatriados, todos aquellos que estaban padeciendo persecución, aquellos que habían sido dispersos de sus ciudades natales. En el capítulo 1 de Pedro, verso 6 y verso 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en el verso 6, dice: es necesario que ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos. Es necesario que los cristianos tengan que ser afligidos, porque ahí es donde tu fe va a ser refinada, ahí es donde tu fe va a ser perfeccionada, ahí es donde tu carácter va a ser moldeado por el Señor, ahí es donde podremos conocer al Señor en su poder, en su divinidad, en su fidelidad, en su misericordia para nosotros cuando padecemos las tribulaciones. Pero apenas llega la tribulación y ya queremos nosotros cancelarla en el nombre de Jesús. Es una idea errónea, hermano. No te dejes engañar. Es una idea errónea donde en algún momento es necesario, dice la palabra, que tengamos que padecer. Que tengamos que padecer y vamos a sufrir. Vamos a sufrir y vamos a padecer ciertas cosas. Pero ten fe, porque Jesús está de
Pedro, dice, ¿sabes qué? Satanás os ha pedido para zarandeados como trigo. Y le dice, pero tened paz, yo voy a orar para que tu fe no te falte. No le dijo, yo voy a reprenderlo y yo voy a correrlo, yo voy a luchar por ti, yo voy a poner lo que sea a mi alcance para que no te toque. No, Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú haz de frente, yo estoy contigo. Tú haz de frente, dice, yo voy a orar para que tu fe no te falte. Es solamente la fe en Jesús la que nos va a sacar triunfantes en medio de las adversidades. En 1 Pedro, también capítulo 4, en el verso 12, escribe el apóstol lo siguiente. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, no les sorprenda cuando alguna cosa extraña les suceda, no les sorprenda cuando sean pasados por el fuego, sino antes bien alegrados. Dice, porque ahí seremos nosotros perfeccionados. Y es algo que tenemos nosotros que aprender. Tenemos nosotros que aprender a padecer. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Tú como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. No le dice, repréndelas. No le dice, ponte a orar para que se acabe el problema. No, hermano, va a haber tribulaciones, va a haber adversidades. Que a Jesús no intentaron apedrearlo, que a Jesús no lo corrían de las ciudades, que a los apóstoles, todos excepto el apóstol Juan, todos fueron mártires, hermano. Todos murieron como mártires, fueron apedreados, fueron golpeados, fueron crucificados, algunos padecieron enfermedades. ¿Por qué pues no la reprendieron? ¿Por qué pues no hicieron lo que hacen los cristianos hoy en día, que hacen las enfermedades en un 2x3? ¿Acaso ellos no tenían la fe que nosotros tenemos? Claro que sí, hermano. Ellos nos enseñaron a vivir en la fe. Ellos nos dejan ese legado, esa herencia, esa enseñanza a través de la palabra. Pero nosotros hemos modificado la palabra a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Más bien debiese ser nuestra oración, como Jesús cuando estuvo en el Getsemaní. Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Haz que pase de mí esta tribulación. Pero no se haga como yo quiero, sino hágase conforme a tu voluntad. Porque Dios quiere renovar nuestra fe. Dios quiere probar nuestra fe. Quiere perfeccionar y moldear nuestro carácter. Pero a veces nosotros no le damos la oportunidad, porque eso es lo que se ha enseñado hoy en día en la iglesia. Y es por eso que muchos viven en error, muchos viven en engaño. Otra situación que pasa en nuestra iglesia hoy en día, que los cristianos tienen su vida espiritual basada en los sentimientos, basada en las emociones, ¿sí? Si nosotros vemos cosas sobrenaturales, si sentimos cosas sobrenaturales, hermano, si vemos lo sobrenatural de Dios, estamos bien espiritualmente. Pero a veces no sucede nada, a veces no sentimos, a veces no vemos, ¿sí? Y somos incrédulos en ese momento, tal como le pasó a Tomás. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Si hay algo, hermano, yo puedo constatar esto a través de la palabra, que si hay algo que Dios detesta, si hay algo que enfada a Dios, es la incredulidad. En San Juan capítulo 20, verso 24 en adelante, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Yo, Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. En el verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy en la iglesia del siglo XXI, la gente tiene que ver lo sobrenatural, tiene que ver los milagros para poder creer. Y aquí muchos cometemos el error de querer condicionar a Dios.
porque somos nosotros siervos de Cristo, somos nosotros muertos a nosotros mismos, hemos muerto a nuestros anhelos, a nuestros sueños, a nuestras expectativas, y un siervo ya no tiene voluntad de sí mismo, un siervo ya no tiene decisiones en su persona, sino depende solamente de su Señor, y somos nosotros pues siervos de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos siervos del pecado, éramos esclavos del pecado, pero fuimos llevados de las tinieblas a su luz admirable. Ahora Él tiene dominio sobre nosotros, Él es la cabeza de la iglesia, Él es quien gobierna sobre nuestra vida, pero se ha enseñado a la iglesia que nosotros tenemos la autoridad para declarar las cosas, para decretar las cosas, y estas se van a cumplir. Nadie más tiene autoridad sino que el Señor, y la autoridad que Dios nos ha dado es solamente para edificación de la iglesia. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado, pero nosotros hemos querido manipularla, hemos nosotros querido cambiar la palabra y mutarla a nuestro antojo. Pero ¿quiénes somos nosotros para mover la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para exigir a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios que sucedan las cosas en un 2x3? No somos nada, porque somos polvo solamente. Somos hechura suya, y somos nosotros quienes dependemos de Él y no Él de nosotros. Entonces la gente dice: oye, es que fui a la iglesia y ¿sabes qué? No sentí nada. No sentí nada. Nada pasó. No hubo milagros, no hubo cosas sobrenaturales. ¿En qué momento basamos nosotros nuestra fe o nuestra relación con Dios basada en las cosas visibles, basada en cosas que se pueden ver, en cosas que se pueden tocar? Eso es subjetivismo. A veces nosotros solo queremos ver, queremos sentir, queremos palpar. Pero más sin embargo Jesús dio una promesa: dijo: aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de su Espíritu Santo. Es hoy el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Sientas o no sientas, Él ha prometido y así será. Pero nosotros hemos basado nuestra vida espiritual en sentimientos y emociones. Jesús nunca se basó en las emociones, aunque las sentía, porque también era hombre. En cierta ocasión dice la palabra que oraba Jesús y decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aún así, triste hasta la muerte, fue obediente y llegó hasta la cruz. Por amor a nosotros, aunque Él estaba triste. Pero si nosotros estamos molestos, nosotros estamos enojados, estamos decepcionados, comenzamos a alejarnos, comenzamos a distanciarnos de Dios, y pensamos nosotros erróneamente que le hacemos un daño a Dios. Pensamos nosotros erróneamente que la obra de Dios va a ser retenida por mi ausencia. Querido amigo, querido hermano, ¿sabes qué? Con todo respeto, ninguno de nosotros somos indispensables para la obra de Dios. Yo no soy indispensable. El día que yo me ponga mi moño, ¿sabes qué va a hacer Dios? Se va, en un instante, en una fracción de segundo, se va a proveer de alguien mejor que yo. Porque no somos indispensables. Él no depende de mí. Soy yo quien dependo total y plenamente de Dios. Sienta o no sienta. Dice la gente a veces en su ignorancia, en su inmadurez: y ¿sabes qué? No sentí nada en la alabanza. No, es que los cantos Jesús no me llenan, no me satisfacen. Pero ¿quién dijo que la alabanza era para la gente? ¿Quién dijo que la adoración que damos en este lugar es para la gente? La adoración y la alabanza que damos cada uno de nosotros es y debe ser para Dios. Para Él es la alabanza, para Él es la adoración. Que nuestra vida espiritual sea fundamentada solamente en la fe en Jesús y en la obediencia a su palabra. Porque el cristianismo no se basa en emociones. El cristianismo no se debe regir por los sentimientos de la gente. Ay, que si hoy me siento bien, hoy voy a adorar con todo mi corazón. Ay, que si hoy me siento bien, hoy voy a tener un tiempo de oración. Pero más sin embargo, cada día debiésemos tener esa devoción con el Señor. Cada día debiésemos tener ese tiempo de oración. Cada día debiésemos tener tiempo de adoración a Él y rendirnos cada día al Señor. Cada día muramos a nosotros mismos, sin importar las circunstancias en que nos encontremos, sin importar las situaciones en que nos encontremos, porque en el cristiano de hoy son las circunstancias las que rigen la vida espiritual de las personas. Si tú estás bien económicamente, tú tienes la disposición para ir a orar.
Pero si estás pasando tribulación, no sientes el deseo de buscar al Señor. No debiese ser así. Debiésemos más bien basar nuestra vida en la fe en Jesús y en la obediencia a la palabra. Que no seamos engañados por las corrientes que hoy en día se han infiltrado dentro de las iglesias, sino antes bien podamos retornarnos a la palabra. Que vivamos conforme está explícito aquí en su palabra. Que no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas, por los falsos maestros. Es la palabra, pues, la herramienta que nosotros tenemos para poder procesar toda información, o tal como lo hacían los de Berea. Dice que todo lo escudriñaban por la palabra. Sea pues nuestra herramienta en todo tiempo. Meditemos en ella en todo tiempo, de día y de noche, conforme nos es encomendado a través de esta palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos esta palabra sea de bendición para ustedes, para su casa, y les invitamos a que permanezcamos firmes en la fe, obedientes a su palabra. Amén.